Muchísimas gracias a los organizadores, a FAES, a la Universidad San Ignacio de Loyola, a los que han organizado, han participado en esto. La democracia peruana, curiosamente, es más antigua que muchas democracias europeas, que la italiana. Y entonces, ¿por qué estamos así entonces? ¿Por qué siendo más viejos estamos tan mal? Porque no ha sido una democracia permanente, sino esporádica, ¿no? Ha sido una democracia con telegrama, una democracia de épocas intermitentes. Claro, aquí Mauricio se refería a la discusión famosa, si éramos monarquía o república. Claro, cuando Tocqueville, por ejemplo, llegó a Estados Unidos en 1831, se quedó maravillado de ese país, dijo, esto no es república, además, es también democracia. Los americanos en esa época hablaban de república, después empezaron a hablar con democracia en América, del libro del famoso de Tocqueville, recién empiezan a hablar ellos de lo que es una democracia, la democracia norteamericana. Y entonces, en el Perú también se discutió el tema, y yo lo he discutido bastante, no necesariamente con el APRA, porque ellos tienen un espacio tipo histórico que es diferente, pero sí lo hemos discutido bastante. Y yo diría que la idea de la monarquía constitucional que planteaba San Martín y Monteagudo no era tan mala. Qué curioso. Y eso es fácil graficarlo. Los países hispánicos, de herencia hispánica, digamos, han acabado siendo 22 o más. En cambio, los países de origen portugués acaban siendo uno solo. ¿Y cuál es la diferencia entre los países de origen hispánico y los países de origen portugués? Las guerras de independencia, que allá en Brasil no existieron. Porque el hijo del rey se quedó y se hizo emperador. Y Brasil, que no era gran cosa, que empezó con el Tratado de Tordesillas, que ustedes deben conocer la ciudad de Tordesillas, no sé si por el tratado, de repente la conocen más que todo porque hay un convento que se llama Santa Clara, donde vivió encerrada una mujer 40 años de amor. Entonces, como es de amor, y eso le interesa mucho a la juventud, el amor, la pasión, el desenfreno, pues hoy ahí vivió Juana la Loca, encerrada 40 años por amor, adorada a su marido Felipe el Hermoso. Entonces, en esa misma ciudad y cerca de donde ella estuvo encerrada, se firmó un tratado. Y ese tratado dividió el mundo en dos: el África para los portugueses y América para los españoles. Entonces, ¿qué hacen los portugueses en América? ¿Qué hacen? Se colaron, llegaron aquí, se perdieron y desembarcaron en Bahía. No, pues. Es que los portugueses, que eran siempre más vivos que los españoles, cuando negociaban por lo menos, dijeron, no, vamos a correr la línea que divide el mundo 100 millas náuticas, porque aquí están las Azores, que son islas nuestras. Y como los reyes católicos no conocían mucho de navegación, ni de geografía universal, que era incipiente en su época, por supuesto, entonces corrieron unas 100 millas náuticas y les quedó pues a Portugal la pequeña puntita esa donde está Recife, qué sé yo, Bahía, y a partir de ahí pusieron pie en América del Sur y hoy día son casi dueños de la mitad del continente de Sudamérica. Así empezó todo. Y luego, por supuesto, esta grandeza viene después a costa nuestra durante el imperio, o sea, después de la guerra de independencia, que Brasil creció a costa de todos nosotros. Al Perú le costó la vecindad con Brasil 450.000 kilómetros cuadrados. Acre, el estado de Acre. Ahí hay una ciudad que se llama Río Branco. Bueno, uno va allá y cree que hay un río. No, es Río Branco, pues es el nombre del canciller que nos quitó. Es el nombre del canciller que nos quitó. Y fundó al día siguiente la capital de que se fue el tratado con el Perú, ¿verdad? De Río Branco, del año 1909, y a partir de ahí se crea la ciudad y el estado de Acre y algo de Rondônia. Entonces en el Perú se discutió en su momento, yo no sé si eso hubiese sido una solución, pero lo cierto es que San Martín en Punchauca, que está muy cerca de acá, le planteó al virrey que él se haga gobernante del Perú, y la Serna dijo que no. Hay que decir que la Serna dio un golpe de estado al anterior, o sea, la Serna, el último virrey, dio un golpe de estado al anterior. Claro, no a Abascal, que fue el gran virrey del Perú, que era un gran guerrero y que apaciguó todas las revoluciones de Ecuador, de Bolivia, de Chacas, ¿no? Ecuador,
a la audiencia de Quito, etc., y que con sus ejércitos mantuvo el status quo español durante un buen tiempo. Si Abascal hubiese estado aquí, probablemente no hubiese llegado San Martín ni Bolívar. Pero en fin, esa es otra historia. Lo que quiero decir con esto es que el Perú se independiza, sí. Elige un régimen democrático y republicano, es cierto. Pero desde el año 22, que se instala el primer Congreso, hasta el 72, 50 años, fueron gobiernos militares e inestables. Y hasta Castilla, el país estuvo destrozado por las guerras civiles, porque todos los militares que habían participado en la guerra de emancipación querían ser gobernantes. Entonces el Perú se desangró en 30 años, se desangró, y Castilla un poco rehace el Estado, o diría que un poco que funda el Estado que actualmente hoy día conocemos, empezando por crear el presupuesto, porque en esa época las revoluciones eran por ambiciones, pero le costaban al país y al Estado, a la actividad privada y a la pública, porque cada revolución, cada líder sacaba plata del erario para poder financiar su revolución. No se financiaron ahora como el SUTE, que lo financia pues la caja magisterial, la de Rama, no. El Estado financiaba todo. En esa época, el Estado, la caja del Estado, el Ministerio de Hacienda estaba dentro del palacio. Imagínense ustedes qué hubiesen dicho los gobernantes actuales si la caja del Estado está dentro, es una caja fuerte que está dentro, y abren la caja, sacan la plata y con eso financian todo tipo de actividades antisubversivas, digamos. No había ningún control. Entonces, luego el primer presidente civil llega al poder, el 72, 1872. Manuel Pardo, un gran presidente. Termina su periodo, es elegido presidente del Senado y un militar lo mata. Bueno, casualidades de la vida. Y luego viene el conflicto con Chile, la guerra del Pacífico, que fue otra manera de devastar el Perú. Claro, nosotros los empresarios comparan siempre el Perú con Chile. No es un tema para compararse, a mi modo de ver. Yo creo que hay que compararnos con países más similares, como lo puede ser Colombia o Ecuador, algo más pequeño, por supuesto, pero en todo caso, hay que ver al norte más que al sur, porque ahí se inicia una guerra civilizadora. Cuando Neil Armstrong llegó a la Luna, y después de pronunciar la famosa frase, que este pequeño paso que estoy dando aquí es un gran paso para la humanidad, empezó a tomar fotografías de tierra desde arriba, desde la Luna, claro, con aparatos sumamente sofisticados. Y cuando mira la Tierra y se da cuenta y ve los Andes, ¿qué cosa dice? ¿Qué es esto? ¿Ve los Andes? ¿Qué país hay allí? Eso es inviable, dijo. El país que está ahí es inviable. Ese país es el Perú. O sea, desde arriba, es decir, la cordillera es tan accidentada que es un país casi poco viable. Y también decían lo mismo los chilenos del siglo XIX. Y por eso que dicen ellos una guerra civilizadora. Y lo dicen ahí los manuales, sobre todo los curas en las iglesias en Santiago, para justificar la guerra, el 79, dicen no, es una guerra civilizadora. Mandato casi divino. Bueno, y las consecuencias todas las conocemos. De tal manera que el Perú ha sido un país que se ha impuesto a su geografía y a su historia. Y cuando hemos rendido homenaje, Kuczynski, Pedro Pablo lo ha hecho cuando inició su exposición al presidente Belonte, que está afuera en una estatua que no le favorece mucho, pero que es respetable y es un gran homenaje hacia él, aunque la estatua creo que no le favorece mucho, ha podido ser un escultor más artístico, no lo sé. Y entonces, cuando vemos eso, vemos que Belaunde tenía razón. El Perú había que viabilizarlo. Y él creó la famosa viabilidad. O sea, el desarrollo vía la viabilidad. Cuando el Inca Atahualpa iba a Quito, de Cusco a Quito, iba por la sierra, por los caminos incas, sin bajar a la costa. Hoy día pretenden ustedes hacer eso y no lo pueden conseguir. Hoy día han pasado 500 años y no hay manera de que ustedes puedan ir de Cusco a Quito sin bajar a la costa. O sea, estaba más interconectado e integrado el país que el día de hoy por la integración vial que era fundamental para el desarrollo del país y que para muchos, como el propio Belaunde decía, las carreteras eran la cuchara del pueblo que iba a la boca de todos
los necesitados. O sea, era una manera de poder llevar alimentos a la gran población peruana. Entonces yo creo que con todo eso, minutos, 0 minutos, me dice Kuczynski, él conoce de matemáticas, yo lo dejo acá.